Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Ahí viene la megabancada. Morena advirtió que buscará formalizar su relación con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde para registrar a todas y todos sus legisladores como una sola bancada y buscar así tener el control de la presidencia de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política. El PAN ya dijo que eso es ilegal. Veremos qué dicen las y los panelistas de la noche. Y el Tren Maya nuevamente cambió de ruta y ya no pasará por el centro de Campeche. Tras 2 años de resistencia por parte de 300 familias que iban a ser desalojadas, Fonatur ayer informó que sale más barato que el tren pase por la periferia de la ciudad. ¿El impulso al turismo que había planteado el presidente López Obrador con la ruta original se perderá? Y en temas que estrujan el corazón, integrantes de un colectivo de madres buscadoras alertaron que la Fiscalía General de la República solo reconoce 67 de los 500 kilos de restos óseos calcinados que supuestamente se han recuperado en La Bartolina, el mayor centro de exterminio localizado hasta ahora en el país. ¿Qué deberían hacer las autoridades locales y federales para resguardar a las buscadoras y sus hallazgos? Veremos qué opina la mesa. Estos son los temas que debatiremos esta noche. No te vayas, ya empieza Punto y Contrapunto. El próximo domingo 29 se instalará la 65 legislatura y ayer las y los legisladores de Morena iniciaron su reunión plenaria para definir la agenda legislativa que impulsarán en el nuevo periodo de sesiones. Pero el coordinador de la bancada morenista dio la nota al revelar que se plantean hacer una megabancada. Así es, Morena planea formalizar su coalición con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde para registrarse como una sola bancada. Veamos en contexto. Morena y el PAN, el principal partido de oposición, iniciaron la disputa por el liderazgo de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política en la 65 legislatura. El líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, informó que para conseguir estas posiciones, su partido analiza registrarse como una sola bancada con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Durante el inicio de su reunión plenaria para definir agenda legislativa, Mier dijo que la ley les da la opción de registrar a la coalición legislativa como un solo grupo parlamentario y que analizan esta posibilidad, aunque no aclaró a qué ley se refería. Al sumar los 37 diputados del PT y los 43 del Verde, el grupo parlamentario encabezado por Morena tendría 278 curules, suficiente, según Mier, para presidir tanto la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política. De lograrlo, Morena impulsará a Sergio Gutiérrez Luna para presidir la mesa directiva, pero el PAN, que propuso a Santiago Krill para la misma posición, ha dicho que esto es imposible. El coordinador de la bancada, Jorge Romero Herrera, dijo que la ley señala que sin mayoría absoluta no es posible presidir la Junta de Coordinación Política durante los 3 años del periodo y que el cargo se tiene que rotar cada año. Según la ley orgánica del Congreso, para tener la presidencia de la Cámara de Diputados es necesario contar con 2/3 partes de los votos, es decir, 334. La alianza opositora que integran PAN, PRI y PRD tampoco tiene 334 votos en conjunto. Los 3 partidos suman 199 curules, por lo que analistas consideran que los 23 votos de Movimiento Ciudadano serán claves para definir los liderazgos de este órgano legislativo. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de verles miércoles de Mariana. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. También nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. También nos acompaña Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. ¿Cómo estás, Eder? Buenas noches. Muy bien, Mariana. Muy buenas noches a todas y todos. Y Ana Montaño, feminista y activista. Buenas noches, Ana. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, igual con ustedes. Buenas noches a todas. Bien, pues primer punto de la noche. Comienzo contigo, Eder. ¿Qué opinión te merece esta idea de hacer una megabancada de Morena pues para ocupar la presidencia de la mesa, la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados? ¿Cómo ves esta idea? ¿Es viable? Pues será viable si se logran poner de acuerdo en las 3 grupos parlamentarios, porque hemos visto que ha habido muchas tensiones últimamente, tensiones que han provocado que algunos procesos se atrasen. Y que tienen que ver pues con los juegos políticos que hace cada uno de los partidos de la Alianza por la Cuarta Transformación. Entonces, primero que tendremos que ver si se ponen de acuerdo. Si logran ponerse de acuerdo, me parece, como yo lo digo como militante de Morena, me parece que es
una buena noticia porque entonces los conflictos se darán en el debate interno del grupo parlamentario y no afuera en donde ya hay que salir al pleno del Congreso a defender un punto que es el de la Cuarta Transformación. Entonces, desde ahí, desde lo político, me parece que el primer obstáculo será que se pongan de acuerdo al interior después, que en el debate parlamentario vean si es legal, porque todavía está esa duda si es legal hacer esto. Lo que me queda claro es que también es una respuesta a la iniciativa que el INE aprobó para impedir la sobrerepresentación, que insisto, a mí no me parecía mal que se impida la sobrerepresentación. Entonces me parece que este movimiento tiene que ver con que ya no pueden recurrir a estas herramientas y entonces buscan generar una bancada sólida, unificada de toda la coalición por la cual la gente votó, o sea, lo que sucedería al final de cuentas es que se vería expresada la voluntad de la gente, porque cuando votan para diputadas y diputados, votan por la coalición, y esa coalición es la que se va a ver reflejada si se hace una gran bancada de Morena. Entonces, pues, si nada legal lo impide, me parece que es una propuesta que le permitirá a Morena tener gobernabilidad en la Cámara de Diputados. Alfredo, ¿tú coincides con esta lectura? Estamos a unos días de que inicie la nueva legislatura y después de que el INE ya determinó y asignó estas diputaciones plurinominales, pues efectivamente estamos empezando a ver este juego político, estas estrategias en el Poder Legislativo para ocupar los puestos en donde se toman las decisiones. ¿Qué decir de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados y de esta idea de hacer una mega bancada de Morena? Bueno, primero decir que el hecho de que Morena o cualquier partido no tengan una mayoría que les permita hacerse de los órganos de control de las cámaras del Congreso no compromete la gobernabilidad. Si algo hemos visto y algo positivo vimos de la legislatura que pasó, quizás de lo poco, fueron las 3 presidencias que hubo. La verdad es que el papel de Porfirio Muñoz Ledo, de la diputada Rojas, de la diputada Sauri, fue muy bueno en la conducción de los trabajos de la Cámara, y creo que muy buenos mensajes por parte de la oposición, tanto de la oposición como del partido en el gobierno en aquel entonces, sobre varios episodios, varias cosas que vimos difíciles, tensas alrededor de la legislatura que está saliendo. Entonces, pues de entrada, creo que el simple planteamiento del problema es otra vez como este grotesco juego que se presenta en muchos aspectos de la vida democrática del país, donde se hace pasar a la democracia como la imposición de mayorías sobre minorías, y pues si así pasa en el Congreso, así están todos los aspectos de la vida pública del país. Yo la verdad busqué como loco desde la mañana, desde que supe que íbamos a estudiar este tema, y no encuentro de dónde se podría agarrar Morena, por lo que veo Eder tampoco, ni siquiera Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena para la siguiente legislatura, tiene claro de dónde cree que la ley le permite hacer esto, porque lo que está diciendo en este momento Eder, de hecho contradice o contraviene la forma en la que están diseñadas las boletas en sí mismo, para que la gente nos lo entienda. Cuando uno vota por Morena y tiene la opción solamente de votar por Morena, no está votando por toda la coalición. Esa era una gran parte justo del problema que nos tenía debatiendo aquí tantas veces, los problemas post-elección relativos a la sobrerepresentación. Entonces, más allá de las reglas de sobrerepresentación, sí hay una especie de fraude al electorado mismo, que ahora resulta que, aquí nos lo dijeron muchas veces, hay compañeros, no solamente compañeras como las que están hoy, sino personas de Morena que vinieron a deslindarse del verde, ¿no? Es decir, ese no es el proyecto político de la Cuarta Transformación y demás. Aparte de hacerlo en el momento en el que estamos viviendo o estamos pendientes de la resolución de aspectos importantísimos, como lo del Partido Verde en uso indebido de influencers y demás, pues nos tienen, o creo que deberían de tener en confusión a todas las personas que le dieron esa oportunidad, o esa nueva oportunidad, otra oportunidad, sí, por primera vez, o el voto
que le hayan dado al partido en el gobierno. Entonces, pues más de lo mismo, politiquería, jueguitos, que aguas, porque hay ya declaraciones que por lo menos yo no había visto. Siempre hay tensiones al inicio de una legislatura, pero hoy ya dice el coordinador, por ejemplo, del PRI, que podrían hasta aventarse los 3 años con la mesa de decanos, que es la mesa de los más longevos diputados que se forman al inicio para poder integrar la mesa que va a gobernar los 3 primeros años. Eder, levantaste la mano, pero vamos a escuchar primero a Lisa y a Ana. Lisa, Alfredo dice imposición de mayoría sobre las minorías. ¿Cómo ves tú este tema en la Cámara de Diputados, la disputa que se está dando por la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política? Yo creo que no nos tenemos que hacer tantas bolas, es decir, la ley es muy clara y en ninguno de los instrumentos que norman la vida legislativa, pues está prevista la posibilidad de que se pueda integrar una mega bancada por una coalición que se presentó justo para efectos electorales, pero no para efectos de la representación parlamentaria. Las bancadas se integran por los partidos políticos en la conformación en la que están y en ausencia de un partido político que tenga esa mayoría total de los más de 300 diputados, como decía la nota, pues la mesa directiva tiene que rotar primero al partido que haya ganado la mayor cantidad de curules y después a la primera minoría y después a la segunda minoría. Eso es lo que tendría que pasar con la mesa directiva, y la Junta de Coordinación Política pues también tendría que integrarse de acuerdo a lo que está previsto por la ley. Ahora, creo que sí es muy interesante saber cuál es la motivación detrás pues, de esta jugarreta para poderse quedar con el control de la mesa directiva los 3 años de la legislatura. Y yo veo por lo menos 3 cosas, ¿no? Una, si la revocación de mandato se reglamenta en el Congreso y se resuelve la omisión legislativa de la que hablábamos el lunes, y se da el ejercicio y no se refrenda al presidente, sino que se vota por la revocación, pues quien se quedaría al frente del gobierno y quien tendría la facultad de convocar elecciones sería el presidente o la presidenta de la mesa directiva. Entonces, por eso es importante controlar durante los 3 años la presidencia de la mesa directiva. Segundo, ¿se acuerdan que cuando estuvo en la presidencia de la mesa directiva, Laura Rojas tenía dentro de sus facultades del presidente o la presidenta de la mesa directiva la posibilidad de poner acciones de inconstitucionalidad con respecto a proyectos legislativos que hubiesen sido aprobados por la mayoría legislativa y que en ausencia de una minoría legislativa que se ponga de acuerdo para presentar este tipo de recursos, existe esa facultad? Entonces también hay un interés de controlar esa mesa directiva para evitar justamente pues otros actos contenciosos con respecto a las reformas que se plantean, y creo que es importantísimo ver la agenda legislativa que están planteando todos los partidos, en donde, por ejemplo, la agenda parlamentaria de Morena que se presentó en la previa de estos días, pues trae otras reformas constitucionales sumamente importantes. Y tercero, los órganos de gobierno, ¿no? La Jucopo, por ejemplo, tiene la posibilidad de llamar, de presentar no solo el anteproyecto de recursos humanos, materiales y económicos que se le van a dar adentro de la Cámara a todos los partidos políticos, sino también de hacer el llamado a sesiones para los nombramientos de órganos desconcentrados, de consejero presidente y de consejeros electorales, que también es relevante con miras a la reforma electoral que plantean hacer en los próximos años. Entonces, no es casual que se esté dando este conflicto, pero no nos perdamos en si es legal o no es legal, porque la realidad es que no es legal, punto. Ana, ¿tú cómo ves este tema? Lisa ya expone algunas de las motivaciones para ocupar la mesa directiva. ¿Qué implicaciones tendría una megabancada de Morena? ¿Lo ves viable? Pues coincido con Lisa en que pues, las leyes actuales no permiten esta lógica. Digo, la única forma que yo veo es que, pues como se hizo incluso en esta todavía legislatura, la 64, es que, pues bueno, los legisladores y las legisladoras cambian de partido, ¿no? Y entonces es así la única manera que yo veo en que podrían nutrirse. Sin embargo, no sé si esto sea, bueno, primero deseable en términos ideológicos, obviamente, pero ya dejándose fuera y pensándolo en términos como pues numéricos, literalmente, pues ni así alcanzaría, porque bueno, como sabemos, la ley orgánica precisa 2/3 de los legisladores para poder tener este control, digamos, permanente, ¿no? Y eso implicaría, pues, 334 legisladoras y legisladores, cuando que, pues, la coalición
PRIAN-RD o Va por México tiene más de 200 en promedio, ¿no? Entonces no se alcanzan los 300 haciendo la suma de 500. En ese sentido, pues bueno, creo que lo que explicó Lisa es muy ilustrativo sobre las razones por las cuales se está buscando este control. Yo creo que pues es difícil hacerlo mediante la parte numérica y tocará pues hacer muchísima negociación política, ¿no? Y sobre todo dialogar mucho. Ojalá que para esta legislatura tengamos una oposición mucho más consciente del momento histórico que se vive y pues intereses mucho más, digamos, cercanos a lo democrático, porque finalmente, bueno, esta idea de que hay una, pues, una pretensión de mayoritariamente aplastar a las minorías, pues me parece un poco equivocada, porque la realidad es que las alianzas y las coaliciones, tanto legislativas como de gobierno, se forman en todo el mundo, en las democracias que tienen mejores calificaciones democráticas por las mismas instituciones liberales, y pues quieren decir justamente representar a la población, que es un conjunto muy diverso, ¿no? Encontrar los puntos de conexión entre las agendas y a partir de ahí construir pues bueno, proyectos, iniciativas, leyes, etcétera, que puedan mejorar o bueno, llevar hacia esos lugares la calidad de vida, ¿no? Entonces, si es en ese contexto, yo creo que depende mucho, pero estas ideas como tan, pues, maniqueas de decir una mayoría o es necesariamente mala, a mí me parece que no, al contrario, si estamos hablando de que las agendas se construyan de manera conjunta y representando la diversidad del electorado, que por cierto votó en la elección antepasada en 52% por la coalición encabezada por Morena, pues definitivamente sería algo positivo, ¿no? Pero totalmente de acuerdo que pues, las razones son mucho más pragmáticas y un tema de números para poder conseguir distintos objetivos en lo que resta del sexenio. Eder, 30 segundos porque se nos acabó el tiempo del bloque. Rápido, coincido con Lisa en el asunto de por qué le interesa a Morena tener la presencia de la Cámara de Diputados. Es estratégica en este momento y por supuesto que lo van a buscar, que sea en el marco de la legalidad y la negociación política. Dice Alfredo que la gente que votó por Morena no votó por la coalición y tiene razón, pero la gente que votó por el PT y por el Verde sí votan también por la coalición, sí votan por Morena y hay muchos casos de voto cruzado porque la gente vota por la coalición que está aliada para llevar a cabo la cuarta transformación. Entonces, insisto, si ese proceso, esa iniciativa se ve reflejada, lo único que se verá reflejado es la voluntad del electorado que, como bien dice Ana, fue del 52% a favor de este movimiento. Bien, pues Alfredo, ¿quieres agregar algo? Tenemos 10 segundos. Pues que no es cierto, que hay personas que pueden votar por el Verde. A ver, nada más pensemos en nuestra boleta, en la boleta que vimos el 6 de junio. Estamos votando por la coalición, estamos votando por el partido. Lo que acaba de decir Eder es absolutamente falso. Bien, pues vamos a ver si esta idea de Morena prospera en la Cámara de Diputados. Por lo pronto vamos a una pausa luego de 2 años de resistencia por parte de las familias afectadas. Ayer Fonatur informó que el Tren Maya ya no cruzará la ciudad de Campeche y que con esto ahorrará 2,000 millones. ¿Una decisión práctica o un tropiezo frente a las resistencias de las comunidades? Regresamos a ver qué opina la mesa. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.